Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Se anunciaba una semana tormentosa y el pronóstico se ha cumplido. Hoy además habrá que estar muy pendientes a lo que ocurra en el norte. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Empezamos por los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, nivel naranja, donde dices en el norte, especialmente al norte de Galicia, el oeste de Asturias, también en Cataluña, sobre todo el sur, en Tarragona. Acumulaciones de más de 100 litros en algunos casos, lluvia torrencial, riesgo de granizo y fuertes rachas de viento. También se presentarán en el resto del centro y norte peninsular, pero no serán tan intensas ni violentas como las de ayer, con temperaturas que bajan. Aún así, se mantendrá la sensación de bochorno en todo el Mediterráneo. Las tormentas de ayer se dejaron sentir especialmente en Andalucía, en Castilla-La Mancha, también en Extremadura. El granizo, la lluvia hicieron estragos. Sonia Palomino. Solo en Sevilla y Córdoba el 112 ha tenido más de un centenar de incidencias por las fuertes lluvias. Inundaciones en viviendas y locales, carreteras cortadas, calles anegadas. Uno de los municipios más afectados es Estepa, en Sevilla. Su alcalde, Antonio Muñoz, hace unos minutos en Hoy por Hoy. La gran cantidad de litros de agua que cayeron saturó el alcantarillado público, lo que hizo que se saturara, que entrara en carga y que a partir de entonces, pues bueno, todo el agua empezara a discurrir por encima de las calzadas. También hemos hablado con la alcaldesa de Ciudad Real, donde el granizo que cayó en unos minutos ha causado daños en el 80% de los coches aparcados en la calle y también en el campo. El arbolado, los frutales, todo ha quedado destrozado. Con la violencia que caía el granizo, creaba el agujero perfectamente de las mismas dimensiones que tenía el granizo, y eso en cualquier huerto pues causa unos daños, ha destrozado realmente todos estos huertos. También en Castilla-La Mancha, en la localidad toledana de Cebolla, la riada ha dejado calles y casas inundadas. Y en Torrelodones, en Madrid, un hombre de 61 años está herido grave después de que le haya caído un rayo cuando estaba en el jardín de su casa. Miércoles 12 de agosto es día de despacho en el Palacio de Maribenes, una de las tradiciones veraniegas en Palma de Mallorca. El rey recibe al presidente del gobierno. Y la verdad, hemos dejado ya de poner hitos en nuestro deseo de saber dónde está el rey Juan Carlos I. ¿Cuándo van a comunicar dónde está el rey emérito? ¿Cuándo van a comunicar dónde está el rey emérito? No te oigo, decía la reina. Bueno, en todo caso, el paso del tiempo no debería normalizar lo que sigue siendo una anomalía escandalosa. Seguimos sin saber dónde está el rey Juan Carlos. Y salvo giro inesperado, es más que probable que tampoco lo sepamos cuando comparezca el presidente del gobierno, que lo hará hoy ante los medios. Óscar García, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Sí, va a ser la primera foto de ambos tras esa salida del emérito, un despacho donde está previsto que Sánchez aborde con el rey los últimos datos de la pandemia y las medidas que se están adoptando para contenerla, así como la crisis económica derivada de la misma. Después del encuentro, Sánchez ofrecerá una rueda de prensa con muchas incógnitas por resolver, ya no solo el paradero del rey Juan Carlos, sino también si la Moncloa negoció con Zarzuela para forzar su salida. El gobierno insiste en que este es un asunto privado perteneciente a los despachos con el rey. El caso es que estos movimientos ahondaron la división en el Ejecutivo de coalición entre PSOE y Podemos, formación que además ahora se enfrenta a una investigación judicial por presunta financiación irregular. La Moncloa de momento ha decidido no referirse al trasfondo de este asunto y las fuentes oficiales remiten a las explicaciones que dé Podemos. Recordemos que entre los citados a declarar como investigados está un alto cargo del gobierno, que es Juan Manuel del Olmo, que es el director de estrategia de la vicepresidencia segunda en manos de Pablo Iglesias. Bueno, sí, Sánchez se planta hoy en Mallorca en plena operación de ahogamiento de su socio de gobierno, a la que se ha lanzado la derecha, los partidos de la derecha, al calor de una investigación judicial sobre la financiación de Podemos, de la que ya hablaba Óscar García. El PP pide abiertamente la dimisión de Pablo Iglesias, lo hizo Teodoro García Egea. El juez de Madrid, que ha asumido la denuncia presentada por un abogado de Podemos, despedido a finales del año pasado, ha decidido investigar a ese partido, a varios cargos del partido, a algunos trabajadores y a algunas empresas del entorno de Podemos. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, está investigado el partido, el secretario de Comunicación y responsable de campaña, la gerente, el tesorero y también una trabajadora. El juez ha pedido además una extensa batería de diligencias y todo por la denuncia del que fue abogado de la formación morada, que acusa presuntamente al partido de financiación ilegal y también de administración desleal. El juez, que es titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, no detalla ningún indicio de momento, solamente les cita a declarar. Por ejemplo, Juan Manuel del Olmo tiene
tiene que declarar el próximo 20 de noviembre. El juez además cita en calidad de investigados a 2 altos cargos de la empresa Neurona, que es la empresa de comunicación que ha diseñado y ha llevado todas las campañas electorales de Podemos, y le pide a la Policía Judicial que identifique los pagos realizados desde Podemos a esta sociedad mercantil. Podemos de momento ha pedido ya la nulidad del caso, dice que solamente ha recibido una parte de la extensa declaración que hizo Calvente y que no pueden defenderse al no conocer el contenido íntegro de esta declaración. Bueno, conviene huir de los escandalizados y de los ofendidos, porque en todos hay un cierto grado de sobreactuación. Y conviene desconfiar también de quienes sacan conclusiones antes incluso de que el juez llegue siquiera a una conclusión. Les voy a poner un ejemplo. Titular de portada en papel hoy de ABC es este: la justicia destapa la caja B de Podemos. La destapa antes incluso de que haya cogido la tijera para abrir el precinto de la caja y abrirla. Bueno, lo cierto es que nadie sabe, nadie conoce las pruebas que ha aportado el abogado Calvente. Lo que no significa que no las tenga, o que no las haya aportado, o quizá no las tiene y solo existe su testimonio. El caso es que no lo sabemos. Nadie sabe qué documentación obra en poder del juez o qué indicios sólidos de delito hay más allá de la declaración. Pero dicho eso, cualquier juez, no solo este, cualquiera, estará obligado a investigar la financiación de cualquier partido si existe un mínimo indicio de irregularidades, aunque solo sea por el historial que hemos acumulado estos años en España. Partidos, financiación discutible, financiación irregular. En fin, están en conflicto ahora mismo la presunción de inocencia y la presunción de veracidad. Pero lo cierto es que toda esta historia de momento se construye a partir de un Calvente dice que. El caso es que el Partido Popular, que hombre, tiene un historial como para andar dando consejos, el PP pide la dimisión de Pablo Iglesias, que guarda silencio. Silencio habitual en los partidos políticos cuando reciben alguna salpicadura judicial. Otros en Podemos fueron ayer más activos, muy activos en redes, sobre todo Pablo Echenique, que en un puñado de horas acumuló unos cuantos tuits cuestionando la investigación judicial. Pablo. Se explayó sin límites en redes. El portavoz del grupo parlamentario acusó al juez de realizar una investigación prospectiva, es decir, sin pruebas, una investigación que según Echenique se va a quedar en nada, porque su objetivo es la difamación, una estrategia en la que incluyó a la prensa y todo en mensajes cargados de ironía. Por ejemplo, escribía Echenique sobre las citaciones del juez. Ha llamado a declarar hasta el apuntador y pide la documentación de la vacuna del perro del primo tercero de Pablo Iglesias, sin incluir ninguna prueba más que esa sospecha del exabogado. El PSOE guarda silencio sobre este asunto y el PP, en la voz de Pablo Montesinos, se lo reprocha. Pedro Sánchez está avalando con su silencio las presuntas corrupciones y los presuntos escándalos de su vicepresidente. Horas más tarde, Teodoro García Egea reclamaba la dimisión del vicepresidente Iglesias. En Ciudadanos piden a Podemos que abandonen su chulería, así lo llaman, y expliquen lo ocurrido. Y Vox, personado en la causa, cree que este asunto es de máxima gravedad y reclama la salida inmediata de Podemos de Moncloa. Bueno, pues a ver qué dice hoy el presidente Sánchez sobre esta crisis de reputación de su socio de gobierno, porque, no nos engañemos, esa es la primera consecuencia de una investigación judicial de este tipo. Los daños para la reputación. Y a ver qué dice el presidente Sánchez de otra crisis de relación con algunos de los grandes ayuntamientos del país que literalmente se han rebelado contra ese plan para dar dinero a los municipios a cambio del dinero que los municipios no pueden gastar. Todos los ayuntamientos de todos los colores políticos hemos dicho que ese decreto es injusto y desde luego no nos permite hacer nuestro trabajo, que es atender a la ciudadanía que más nos necesita. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda tendrá que rectificar sí o sí. Ojalá se hubiera podido negociar mejor antes, pero aunque sea tarde tendrá que renegociar y cambiar sustancialmente este decreto. La alcaldesa de Barcelona, que no comparte el acuerdo del PSOE del Gobierno con el PSOE de la Federación de Municipios y Provincias. Y es relevante porque los diputados de los comunes podrían acabar votando en contra en el trámite parlamentario. El Ayuntamiento de Barcelona, donde también gobierna el PSC, el socialismo, rechaza este modelo. También el Ayuntamiento de Valencia, donde también gobierna el PSOE en coalición. Que ese decreto se corrija respetando la soberanía de los municipios de toda España. Es absolutamente intolerable determinados elementos del decreto que lo plasmamos en un documento conocido por todos, que yo he firmado junto con el alcalde de Madrid, el alcalde de Zaragoza, de Cádiz, el alcalde de Bilbao y el alcalde de Lérida. La inmensa mayoría de partidos que evidentemente no son el Partido Socialista. Bueno, es lo que decía el alcalde de Valencia. Incluso hay quien en el Partido Socialista
como el alcalde de San Sebastián de los Reyes, asegura que tampoco va a entregar al gobierno su remanente. Y desde el Partido Popular se anima a algunos alcaldes o a los alcaldes del PSOE a que se sumen a su rebelión. Lo que le pedimos a los alcaldes del Partido Socialista es que digan en público lo que ya dicen en privado, que digan a micrófono encendido lo que ya están filtrando a los medios de comunicación. Y es que no quieren este plan del gobierno. Recuento diario de la evolución de la pandemia. Los datos de ayer no aportan en sí grandes novedades. El ritmo de nuevos contagios se mantiene por encima de los 1.000, con cierta holgura además. Y la expansión del virus, o al menos la capacidad de detección, está siendo mayor en Aragón que en otras comunidades. Hacemos recuento con María Manjabacas. Aragón comunica el dato más preocupante, aporta casi un tercio de los nuevos contagios, en total 448, 100 más que el día anterior. Le sigue País Vasco con 243 y Madrid con casi 200. Son las tres comunidades que encabezan las infecciones, mientras que Cataluña repunta levemente con 100 casos y en el cómputo general la cifra mejora un poco, casi 1.500 contagios, 60 menos que el lunes. En cuanto a fallecidos, la cifra preocupa porque empiezan a aumentar las muertes, 64 en la última semana y la mitad se han producido en Aragón. Se nota ya la presión asistencial en el dato de pacientes hospitalizados y los datos son sobre todo malos. En Aragón casi 250 y más de 140 en Madrid. En total, en la última semana en España han sido hospitalizadas más de 800 personas con COVID, un 35% más que la semana pasada. Bueno, y vamos a fijarnos en Castilla y León. Las cifras de contagios en las últimas horas en esa comunidad son tan altas que las sitúan en algunos registros que no se daban desde el mes de marzo. Valladolid, Mario Alejandre. Sí, los 599 casos comunicados en un solo día por la Junta nos hacen retroceder al escenario de hace casi 5 meses. Vuelve además a haber pacientes ingresados en la UCI, 8 después de varias semanas vacías. Hay 74 personas ingresadas en planta. Los indicadores empiezan a preocupar en Valladolid, pero sobre todo en Burgos, que acumula 330 casos. Su alcalde, Daniel de la Rosa, contempla ya la posibilidad de que la ciudad burgalesa pueda ser aislada. Ha publicado un bando en el que recomienda a la ciudadanía que se eviten las reuniones de más de 10 personas. Todas las provincias de Castilla y León tienen ya alguna zona básica de salud con cifras de contagios similares a las que ya se han empleado para decidir el confinamiento de municipios. España sigue proyectando la imagen de un país arriesgado para el viaje. Nunca más supimos, por cierto, de las negociaciones con el Reino Unido para que levantara o al menos para que suavizara la cuarentena que exige a quienes viajan allí desde nuestro país. Suponemos que esas conversaciones siguen y si siguen de momento no están sirviendo para mucho. En las últimas horas Alemania ha sumado 2 comunidades más a los lugares a los que recomienda no viajar. Vamos a Berlín, Carmen Viñas. El Ministerio Federal de Asuntos Exteriores ha ampliado su advertencia de viaje para España. Ahora también se aplica a Madrid y al País Vasco. Estas comunidades autónomas se suman a las de Aragón, Cataluña y Navarra, para las que ya se emitió la misma advertencia. El gobierno alemán justifica este nuevo aviso en contra de cualquier viaje turístico innecesario debido a las altas tasas de infección y las restricciones locales. El Instituto Robert Koch, el Centro de Gestión Epidemiológica en Alemania, considera zonas de riesgo aquellas con una incidencia que supere los 50 casos por 100.000 habitantes durante 7 días. Desde el pasado sábado, el gobierno alemán impuso la obligación de hacerse un test de coronavirus a todas las personas que entren al país procedentes de una zona de riesgo. En caso contrario, deberán someterse a una cuarentena. El país afronta estos días la vuelta a las aulas con una gran inquietud por el incremento de casos, cerca de 1.000 diarios, unas cifras que no se registraban desde mayo. Claro que nosotros también podríamos recomendar no viajar a Alemania o pedir a los alemanes que lleguen aquí alguna medida de control más. Alemania presenta hoy los peores registros en varias semanas. Ayer sumó 1.226 contagios nuevos, que como les digo, es una cifra que no se producía desde hace bastantes días. Y luego está el supuesto hallazgo de una supuesta vacuna en Rusia. Vladimir Putin tiene, tampoco descubrimos nada, un grave problema de credibilidad. La ciencia no confía mucho en el anuncio que ayer hacía el presidente ruso, sobre todo porque, fiel a la tradición de ese país, más que un anuncio científico, se trata de un acto de fe. Un acto de fe en un proyecto del que, en realidad, la comunidad científica internacional apenas sabe nada. Vicente Larraga investiga una vacuna en España y ayer pasó por Hora 25. Sin conocer los datos, no se puede decir que es fiable. Puede que hayan hecho una vacuna que sea muy buena, pero esto tiene unas reglas y unas normas internacionales. Entonces hay que hacer una fase previa para el desarrollo del candidato a vacuna, luego hay que hacer una fase preclínica, normalmente con modelos animales, y luego entrar en las fases clínicas, la 1, la 2 y la 3. No se puede saber sin acabar la fase 3
cuál es el nivel de protección. Tampoco se sabe completamente el nivel de seguridad a un año, por ejemplo.